Bueno, alumnos, el día de hoy tocaremos un tema que a todos nos concierne. En estos días se han presentado ciertos casos de discriminación que tal vez desconocemos por completo, pero que afecta a un gran porcentaje de estudiantes en la escuela. ¿Alguno de ustedes conoce algún tipo de discriminación? O sea, que hablaremos de bullying en una clase de sociales. No, profe. Ay, eso es para las clases de ética. Por eso, me refería cuando dije a todos nos concierne, no podemos seguir catalogando esto en una sola clase. Recuerden que todos tenemos derechos y están implementados en la Constitución Política de 1991. Y hoy hablaremos de uno en especial, pero aún así contesten mi pregunta. Profe, pues que yo sepa, existe la discriminación por falta de recursos. Uy, sí, yo también he escuchado resto por la discriminación esa sobre la orientación sexual. Pues sí, obvio, pues de ser así, pues todos conocemos la discriminación por alguna discapacidad, ¿no? O sea, Muy bien, pero falta una y no menos importante. ¿Cuál es? La discriminación étnica. Muy bien, Amaru. Es esa. El artículo 7 de la Constitución Política habla sobre este derecho fundamental. Ahora veremos un video que será de su interés. Que veamos esta nota que preparó Milton Henao sobre la movilización que se está viviendo en Colombia. Los colores de la Colombia nativa y la música ancestral fueron el telón de fondo para la movilización indígena que se realizó este miércoles durante el paro nacional indefinido, así como los asesinatos de líderes sociales en esta nación. Queremos llegar a la paz. Nosotros hemos marchado y con todos los pueblos de Colombia nos juntamos en el corazón de este territorio. En esta ocasión, decenas de indígenas llegados de distintas regiones del país encabezaron el viernes el 9º día de manifestaciones contra el gobierno de Iván Duque. Nosotros los indios damos la palabra y la respetamos. Esperamos que el señor gobierno haga lo propio. Los aborígenes también le exigieron al gobierno colombiano que atienda los reclamos de las comunidades y que cumpla con los acuerdos de La Habana. La lucha es de todos, la lucha no es de una sola persona, la lucha tiene que ser colectiva y por eso hoy nos encontramos. Aún así, aquí. los indígenas llegados desde los departamentos del Cauca, Chocó y Nariño comandaron a cientos de estudiantes por las calles de la... Están matando nuestros gobernadores y nuestros líderes y lideresas de nuestras comunidades y no queremos más derramamiento de sangre y más sufrimiento en nuestros territorios y el respeto por la madre tierra de nuestros resguardos y nuestros cabildos originarios de toda la Otra víctima colombiana. de la represión gubernamental y el eje cafetero. Milton Henao, Telesur, Bogotá, Colombia. Lo que defiende este artículo de la Constitución es sin duda la gran diversidad que tenemos en Colombia, como los diferentes grupos indígenas, las personas afro, las distintas culturas que existen en nuestro país. Eso quiere decir las costumbres de boyacenses, de los paisas, de los costeños, de los llaneros y de los isleños, de absolutamente todas las personas que habitan el país y que según la región la cultura va cambiando. Para ello es necesario saber sobre algunos conceptos básicos que conlleva la diversidad. Etnia se define como un grupo de seres humanos que comparten una historia y un mismo origen que se conserva genéticamente y políticamente. Cultura es el resultado de la relación originaria de un grupo humano con el medio natural que habita, por lo cual se diferencia de otros grupos. Diversidad alude a la pluralidad de elementos en un determinado ámbito. Así es posible hacer referencia a la diversidad étnica, cultural, biológica, etc. El término diversidad suele utilizarse haciendo referencia a una existencia de seres definidos como diferentes entre sí. Ricardo Martínez Quintero, con juez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Cundinamarca, nos dará su opinión acerca de nuestro artículo. Sin duda alguna, el artículo 7º de la actual Constitución es uno de los ejemplos más claros a través del cual el constituyente primario adquiere una serie de responsabilidades
que delatadas en el texto constitucional imponen al Estado el cabal cumplimiento de los primeros dispositivos del texto mayor, es decir, esos principios fundamentales que aparecen enumerados en los primeros artículos del texto constitucional. Búscase a toda costa la conservación y la protección de un ecosistema estratégico. La Ley General de Cultura, mediante la Ley 397 del 97, ella busca promover, proteger, fomentar, respetar y garantizar la diversidad cultural. No se pierda de vista igualmente la creación del Ministerio de la Cultura, que ha tenido unas particularidades que dan imagen por las personas que han orientado este nuevo ministerio acerca de la información requerida para destacar cómo ha habido esos espacios a la diversidad étnica y cultural a través, se insiste, de la creación de este ministerio. Todos como colombianos tenemos exactamente los mismos derechos y garantías. Artículo 13 de la misma Constitución, que establece unas únicas excepciones que no vienen al caso. Diver Alejandro Camacho hablará un poco sobre su experiencia como perteneciente indígena de los Carijona. Nosotros, desde el punto de vista como indígenas perteneciendo a este grupo étnico, decimos que sí, la Constitución, lo que dice la Constitución en el artículo 7, que protege y reconoce la diversidad étnica y la cultura, pues nosotros decimos que sí, pero no a cabalidad, o sea, no en un 100%. ¿Por qué? Decimos que sí porque en el gobierno actual se reconoce la presencia de los indígenas, tienen su propio territorio, también pueden ser partícipes dentro de las reuniones del gobierno, se les tiene en cuenta en los planes de desarrollo, pero ya cuando hablamos sobre la protección como indígenas, yo pienso que no, porque el gobierno lo que hace es como, por ejemplo, a la hora de repartir los recursos, y como los indígenas pues no, de alguna manera no tienen como el mismo asesoramiento que tiene el gobierno, entonces lo que hace el gobierno es, no, es que quitémosle un tris y le damos solo este poquito y con eso ellos no se dan cuenta. O sea, ese tipo de cosas son las que ocurren. Entonces ahí es donde entra la corrupción, que también afecta mucho a los grupos indígenas porque ellos no tienen el mismo asesoramiento. No sé si habrá otro mundo ande las almas suspirán. Yo vivo sobre la tierra y trajinando todo el día. Muy bien, alumnos. Y con este pequeño video, ¿qué opinan acerca de la problemática? Profe, ¿sabe qué? La verdad es que yo no tenía conocimiento de todo aquello que podemos mejorar desde el interior de nuestra casa, incluso en la escuela, identificarme con lo que desconozco. Es importante poder resaltar aquellos temas que nos conciernen a todos. Todos somos Colombia y debemos respetar nuestras culturas. De alguna u otra forma podemos discriminar sin consentimiento y respaldarnos por la ignorancia. Por experiencia propia puedo decir que lo viví solo con el hecho de llamarme Amaru. Desde ahí radica todo. El respeto es notorio, pero también se tolera el desconocimiento que viven nuestras culturas para poder encajar en un estado social de derecho, donde no se tiene en cuenta la población étnica. Bueno chicos, y este video nos enseña sobre la protección constitucional a este pilar de nuestra Constitución y la democracia colombiana. En nuestra siguiente clase hablaremos sobre el artículo 22 que trata sobre la paz, como un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento.